Diputado Osvaldo Giancafilo. Gracias, presidenta. Bueno, nuevamente estamos asistiendo a una situación donde quedan planteadas dos posiciones totalmente antagónicas, ¿no? Estamos viendo cómo la grieta nacional nuevamente queda o trata de quedar instalada en este debate. Somos de aquellos bloques dialoguistas que en el medio de esta grieta pretendemos defender los intereses de nuestra provincia. En el caso de la banca que represento, la provincia de Neuquén. Vemos cómo muchas veces esos discursos agresivos que se plantean y muchas veces quedamos en ese fuego cruzado en nuestras provincias. Hay un sector que ha hablado de que el amor vence al odio y hay otro sector de esa grieta que habla de las fuerzas del cielo. Y vemos en esos discursos agresivos que están lejos del amor y que están lejos del cielo. Creemos que para construir en nuestra Argentina se necesita de consensos y estamos absolutamente convencidos que tal cual ocurrió el 20 de diciembre del 2019, cuando este Congreso le dio los superpoderes al expresidente Alberto Fernández, entendemos que corresponde también, en este caso, otorgar las herramientas al Poder Ejecutivo Nacional para que pueda llevar adelante aquellas medidas que entiende van a gravitar en beneficio de la gente, que es en definitiva lo que nosotros acompañamos. Entendemos que se han mejorado números de la macroeconomía, pero también es cierto que la gente la está pasando mal. Esto significa que esas medidas no están impactando en la microeconomía. Esto quiere decir que los argentinos y argentinas están perdiendo en su salario, en su poder adquisitivo versus la góndola. Pero también sabemos que muchos de esos argentinos y argentinas tienen paciencia y están esperando que el Congreso pueda otorgar esas herramientas al Poder Ejecutivo. Hemos escuchado mucho hablar por estos días de modelos económicos. Algunos dicen que el secreto para tener una economía circular que beneficie a la Argentina, equilibrar las cuentas fiscales, es generar consumo interno. Muchos dicen que cuando vos generás consumo interno basado en el gasto público, eso de alguna manera genera beneficios para la economía. Y hay otros que sostienen que para que la economía crezca, tenés que avanzar en un esquema y generar el marco jurídico para que lleguen inversiones al país. El otro día escuchaba cómo se daba cuenta de la economía familiar, ¿no? Para poder hacer un ejemplo más directo para quienes nos están escuchando. Seguramente, si yo gasto en mi casa más de lo que me ingresa, si yo me doy gustos muchas veces que no tienen que ver con el poder adquisitivo que tengo, seguramente voy a poner en riesgo mi economía familiar. También es cierto que si no pago las cuentas, también es cierto que si no compro alimentos, está claro que también pongo en riesgo mi economía familiar porque la cuenta final en el mes me da de manera positiva, pero la verdad es que ajusté muchas cosas que en mi casa necesito. Estos son parte de las dos variables que nosotros venimos escuchando en esa grieta nacional. Y yo digo, ¿no será bueno que combinemos las dos? Ahora, para combinar las dos tenemos que tomar algunos ejemplos. Y yo vengo aquí a dar el ejemplo de Neuquén. La provincia de Neuquén, junto a la de Río Negro, durante estos últimos 15 años
han de alguna manera encriptado Vaca Muerta. Vaca Muerta es la segunda reserva de gas no convencional más importante del mundo, la quinta de petróleo no convencional más importante del mundo. Algunos por ahí dicen la cuarta. Bueno, se discute muchas veces esto, ¿no? Pero la realidad es que somos, desde el punto de vista energético, un recurso estratégico no solamente para Neuquén, sino también para el país. Ahora bien, hemos dado desde nuestra provincia, a partir de la modificación de la Constitución del 94, seguridad jurídica. Somos los dueños originarios de los recursos y la Ley 17.319 y la Ley Corta dio justamente claridad sobre esa seguridad jurídica que hace, señor presidente, que lleguen inversiones a nuestra provincia. Inversiones del sector privado, tanto para la extracción del recurso, porque nada sirve tenerlo en el subsuelo si no lo extraes, hay que monetizar el gas y el petróleo, sino también en lo que hace al sector midstream, ¿no? O sea, el transporte de la energía. Pero por otro lado, cuando uno cuantifica, y aquí yo le quiero dar números que son precisos, en el mes de marzo tuvimos una producción récord en barriles de petróleo, 387.000 barriles de petróleo día. Si uno compara el primer trimestre del 2024 con el primer trimestre del 2023, uno puede ver un crecimiento del 19% en el crecimiento de la producción de petróleo. Ahora bien, está claro que esos recursos no ingresan en su totalidad a la provincia. Nos pagan el 12% del barril de petróleo. Pero, sin embargo, eso impacta en el ingreso de divisas al país y también impacta en las regalías que recibe la provincia. En la industria del petróleo y del gas se benefician miles y miles de trabajadores, de operadoras y de empresas de servicios de petróleo. Esto es sector privado. Pero también las regalías y los ingresos brutos le permiten a la provincia de Neuquén fortalecer el sector público, porque de allí se pagan salarios a docentes, a médicos, a policías, y se hace funcionar el Estado. Con lo cual, en la provincia de Neuquén se produce, junto al turismo, que es nuestra segunda actividad económica más importante, un resultado positivo entre el sector privado y el sector público, entre el sector público y el sector privado. Y eso es lo que necesitamos conjugar en la Argentina, señor presidente. El sector público y el sector privado, el sector privado y el sector público no son enemigos unos de otros. No nos metan en la grieta cuando hablamos de economía. Es necesario que se apunte, por supuesto, a la inversión. Para eso hay que crear las condiciones. Y hoy Argentina no es un país creíble en el mundo por su poca seguridad jurídica, por su inestabilidad política permanente. Pero tampoco estamos haciendo bien las cosas desde aquellos beneficios que necesitan las clases trabajadoras. Entonces, yo pido desde la provincia de Neuquén y humildemente, las provincias pedimos a esas dos fuerzas de la grieta que miren con sentido federal, pero no solo miren con sentido federal cuando están en campaña o cuando son oposición, también tengan sentido federal cuando gobiernan. Porque cuando están en campaña y van a nuestras provincias, aquellos que son candidatos o candidatas a presidente hablan del federalismo, hablan de distribuir la riqueza, pero cuando les toca gobernar, más que federales son unitarios. Por eso es tan importante que nosotros traigamos esas experiencias regionales, esas experiencias como la que tenemos en Neuquén. Ahora, presidente, quiero decir también que no somos una provincia rica como algunos creen. Somos una provincia rica en recursos del subsuelo, gas y petróleo. Somos una provincia rica en cuanto a nuestras bellezas naturales. ¿Quién no ha ido al sur de la provincia de Neuquén a disfrutar de sus bosques nativos, de sus lagos, de sus ríos? Pero ¿saben qué? Tenemos déficit social. La anterior gestión le quedó debiendo a la provincia de Neuquén 120.000 millones de pesos en obras escolares.
120.000 millones de pesos. De los 400.000 millones de pesos del Fondo Fiduciario para Obras Provinciales, a Neuquén le tocó 0 pesos el año pasado. Porque existe la presunción de que Neuquén no tiene problemas de dinero, es una provincia rica. Insisto, somos una provincia rica en recursos, pero tenemos déficit social, tenemos rutas destruidas, la Ruta 5, la Ruta 6, la Ruta 7, camino a Añelo, camino a Rincón de los Sauces, las 2 capitales de Vaca Muerta, la Ruta 13, que aún resta terminar entre Aluminé y Villa Pegüeña, la Ruta 13 entre Zapala y Villa Pegüeña, y así podría seguir enumerando conexión vial que es más que importante que podamos desarrollar. Por último, señor presidente, además de confirmar que vamos a acompañar en general el proyecto de ley bases, porque han mejorado notoriamente la redacción de hidrocarburo, hemos blindado Vaca Muerta con esta redacción que hemos planteado, y también porque han aceptado mantener el beneficio de la zona fría, hemos encriptado en el artículo 5 ese fondo fiduciario que es tan conveniente para nosotros como provincia de Neuquén. Pero también, presidente, quiero hacer un llamado de atención respecto de una discusión que quedó pendiente de la anterior gestión nacional y que por ahí escuchamos algunos discursos hablando de que la Patagonia y Neuquén paga una tarifa eléctrica carísima. En julio del año 2023, el año pasado, vencieron las concesiones de las represas de Piedra del Águila, Aricurá, del Chocón y la de Cerros Colorados. Ahí la gestión anterior tenía la oportunidad de corregir esa asimetría que le hace tanto daño a la provincia de Neuquén. Señor presidente, hoy un vecino de la provincia de Neuquén, por el mismo consumo de kilowatts, paga 7 veces más que el mismo consumo que tiene un domicilio de Buenos Aires. Y esto hay que corregirlo. No lo corrigió la anterior gestión teniendo la oportunidad. Señor presidente, tienen la oportunidad de corregirlo. Vengo a este recinto a pedirles que integran las provincias de Neuquén y de Río Negro en un ente tripartito entre las provincias y las actuales concesionarias de esas represas para que corrijan el punto de transporte de la energía, que deje de ser Ezeiza, que pase a ser Comahue como era en la década del 80. Queremos que Neuquén, que Río Negro paguen una tarifa eléctrica a nuestros vecinos y vecinas que estén acorde con esa producción que tenemos. Hoy Neuquén y Río Negro producen el 25% de la energía eléctrica del país. Y no es justo que nuestros conciudadanos paguen 7 veces más por el mismo consumo que se paga, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. No queremos que Buenos Aires pierda sus beneficios, pero queremos que nos devuelvan los beneficios a los neuquinos y rionegrinos. En definitiva, presidente, sabiendo de este compromiso que hemos visto durante estos días en la apertura que ha hecho usted, también lo ha hecho el ministro Guillermo Francos, decirles que, tal cual ya lo he mencionado, así como vamos a acompañar la ley bases, decirles que en lo que hace a la ley que contiene las medidas fiscales, en lo que es el capítulo de ganancias, por una cuestión de coherencia, no lo vamos a acompañar, entendiendo en la convicción de que el salario no tiene que pagar impuestos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Giancafilo.